Hola, bienvenidos a En 10 minutos, el espacio donde hablamos de grandes libros que pueden transformar nuestra forma de pensar, trabajar y vivir. Hoy traigo un clásico para todas esas personas que sueñan con iniciar un proyecto, un negocio o incluso darle un nuevo rumbo a su vida, El arte de empezar, de Guy Kawasaki. Este libro es considerado una especie de manual práctico para emprendedores, pero ojo, no se trata solo de montar empresas multimillonarias. Aquí hablamos de dar el primer paso, de perder el miedo a comenzar, de entender qué hace que un proyecto tenga sentido y cómo pasar de la idea a la acción. Y ya te adelanto algo, este no es un libro lleno de teorías complicadas. Es directo, práctico y sobre todo honesto. Así que, si te has quedado alguna vez atrapado en la típica frase de "algún día lo haré", este episodio es para ti. La importancia de empezar. Guy Kawasaki lo deja claro desde el principio, el momento perfecto para empezar nunca llega. Mucha gente pasa años esperando, tener más experiencia, ahorrar un poco más de dinero, o, cuando el mercado esté mejor, y al final nunca hacen nada. El ejemplo más típico es el de alguien que siempre dice que quiere abrir un negocio. Pasan los meses, luego los años, y esa persona sigue en el mismo sitio, solo con una idea en la cabeza. Kawasaki insiste en que el arte de empezar consiste en lanzarse aún sin tener todas las respuestas. Porque, seamos sinceros, ¿alguna vez se tiene todo bajo control? Nunca. Un ejemplo muy claro es el de los fundadores de YouTube. Al principio, su idea era simplemente una plataforma para compartir videos caseros de citas. Sí, así como lo escuchas, la idea inicial era algo casi ridículo. Pero decidieron empezar. Subieron videos, probaron cosas, la gente lo usó de otra manera y poco a poco descubrieron que ahí había un potencial gigantesco. La lección aquí es sencilla. Empezar imperfecto es mejor que no empezar nunca. La misión antes que el dinero. Uno de los mensajes más potentes del libro es que los proyectos que nacen solo para ganar dinero rara vez sobreviven. Guy Kawasaki lo explica con un concepto clave, la misión. Una misión clara y poderosa es lo que le da sentido al proyecto, lo que motiva a la gente y lo que inspira a otros a unirse. Por ejemplo, piensa en Tesla. Claro que quieren ganar dinero, pero su misión no es vender carros eléctricos, sino acelerar la transición hacia un mundo de energía sostenible. Esa misión conecta con miles de personas, desde empleados hasta clientes. Ahora imagina a alguien que solo abre una tienda porque quiere hacerse rico. ¿Cuánto crees que durará cuando aparezcan los primeros problemas? Seguramente muy poco. Lo que dice Kawasaki es, encuentra un propósito que vaya más allá del bolsillo. Porque el dinero puede ser una consecuencia, pero no debe ser el único motor. Hazlo sencillo y comprensible. Otro error muy común al empezar es creer que, mientras más complicado suene tu proyecto, más innovador será. Y no. Si no puedes explicar tu idea en pocas palabras, la gente no la va a entender ni recordar. Kawasaki propone el famoso pitch de 30 segundos. Es decir, si no puedes resumir tu idea en el tiempo que dura un viaje en ascensor, entonces todavía no está clara. Un ejemplo real. Cuando Airbnb empezó, su explicación era muy simple. Alquila espacio libre en tu casa y gana dinero. Los viajeros pagan menos y los anfitriones ganan más. Listo. Fácil de entender, sin tecnicismos. Ahora compáralo con alguien que diga, somos una plataforma disruptiva de economía colaborativa que optimiza la utilización de activos infrautilizados en el mercado habitacional. Nadie entiende nada. La clave es esta, si tu abuela no entiende lo que haces, probablemente necesitas simplificarlo. Acción vs perfección. Muchos proyectos mueren porque sus creadores quieren que todo sea perfecto antes de lanzarlos. Pero Kawasaki recuerda algo fundamental. La perfección es enemiga del progreso. Un ejemplo es el primer iPhone. ¿Sabías que no tenía ni App Store? No podías descargar aplicaciones externas, y aún así lo lanzaron. Era imperfecto, pero era suficiente para empezar a cambiar el mercado. Con el tiempo, lo fueron mejorando. El consejo es claro. Lanza una versión básica, prueba, escucha feedback, mejora, y vuelve a lanzar. Esa es la verdadera esencia del emprendimiento. Porque al final, el mercado es quien decide qué funciona, no un plan escrito en papel. Rodéate de la gente adecuada.
Kawasaki también insiste en la importancia del equipo. Nadie construye algo grande completamente solo. Y aquí viene una idea clave: no busques gente que piense exactamente como tú. Rodéate de personas que te complementen. Un ejemplo sencillo. Imagina un chico brillante en tecnología que quiere lanzar una aplicación. Si solo busca socios que sean igual de técnicos que él, el proyecto se quedará cojo. Necesita a alguien con habilidades de negocio, otro que entienda de marketing, otro que sepa de diseño. Lo mismo pasa en cualquier ámbito de la vida. Para que un proyecto crezca, necesitas diversidad de talentos y puntos de vista. Y ojo, Guy Kawasaki también advierte: elige a las personas no solo por su talento, sino por su actitud. Una persona brillante pero tóxica puede hundir cualquier proyecto. Ser realista con el dinero. Un error muy común de los emprendedores es subestimar lo que necesitan. Guy Kawasaki dice que, por regla general, si crees que vas a necesitar $100,000,000, probablemente en realidad vas a necesitar el doble. Y lo mismo pasa con los ingresos. Si piensas que en el primer año vas a vender 1,000,000, lo más probable es que vendas la mitad o menos. Esto no significa que tengas que desanimarte, pero sí que debes ser realista y no vivir de ilusiones. Un ejemplo clásico fue WeWork. Durante años prometieron ingresos gigantescos y un modelo de negocio casi mágico. Pero la realidad era mucho más complicada y al final terminó siendo un desastre financiero. La lección aquí es: sé optimista, pero mantén los pies en la tierra. Haz algo que realmente importe. Otro punto clave del libro es este: si vas a empezar algo, haz que valga la pena. Guy Kawasaki habla de hacer un dent en el universo. Es decir, dejar una huella, aunque sea pequeña, pero significativa. Esto no significa que todos tengan que inventar el próximo Facebook o la próxima cura para el cáncer. Puede ser algo mucho más sencillo, como abrir un café en tu barrio que se convierta en un punto de encuentro para la comunidad, o crear un producto que solucione un problema real de la vida diaria. El punto es este: los proyectos que trascienden son aquellos que tocan la vida de las personas de una manera real. Al terminar el libro, queda muy claro que emprender no es solo para genios, ni para millonarios, ni para gente con suerte especial. Emprender es para cualquiera que esté dispuesto a empezar, aprender y mejorar sobre la marcha. El mayor error no es equivocarse, es no intentarlo. Guy Kawasaki nos recuerda que no necesitamos un plan perfecto, ni esperar al momento ideal. Lo único que necesitamos es dar el primer paso. Y ese paso puede ser pequeño, pero es el inicio de algo grande. Así que la próxima vez que tengas una idea rondando tu cabeza, recuerda esto. No esperes a que todo sea perfecto. Define una misión que te inspire. Explícalo de manera simple. Rodéate de un buen equipo. Sé realista con el dinero. Y sobre todo, haz algo que valga la pena. Y con esto cerramos este episodio de En 10 minutos. Si este resumen del arte de empezar te motivó, compártelo con alguien que también tenga una idea en la cabeza y necesite ese empujón para dar el primer paso. Y dime en los comentarios, ¿qué proyecto tienes en mente y todavía no te has animado a empezar? Me encantaría leerlos. Recuerda suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para no perderte los próximos resúmenes de grandes libros que pueden inspirarte a cambiar tu vida. Nos vemos en el próximo episodio.